Estamos conversando sobre humanismo, sobre ciencia y sobre todo sobre imaginación. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata de Ignacio Piedrahita, escritor, geólogo, un hombre que definitivamente debe dedicarle mucho tiempo a la imaginación. Vamos a tener una conversación a propósito de una pregunta: la relación entre el humanismo y la ciencia. Tal vez esa dimensión por la cual pareciera que caminaran por rumbos distintos y de pronto la posibilidad de buscar algo que las haga convergentes. Claramente, para ti que elegiste la geología, pero la literatura, queremos como escuchar un poco esa voz, y voy a empezar por ahí. ¿Por qué elige uno geología y luego termina haciendo literatura? Bueno, yo te voy a contar una historia, yo creo que ahí podemos ir más o menos llegando a una conclusión, pero partamos de un momento en mi vida en el que yo en el colegio, todavía incluso al final de la primaria, digamos, fui a la casa de un amigo y resulta que la casa de este amigo era una casa distinta. Había piedras por todas partes. Y entonces uno llegaba y la primera piedra que se encontraba ahí era como cuñando una puerta y uno decía, bueno, esta piedra, digamos que está en su lugar, ¿cierto? Y después entraba y había una piedra en una mesita bajita de la sala, y después una piedra en un armario, y seguías entrando y resulta que había un momento en que las piedras estaban en la biblioteca y a mí eso me marcó. Yo siempre iba allá a esa casa de mi amigo como un ritual y yo decía, pues, ¿cómo es que las piedras están en el mismo lugar de los libros? Entonces mi amigo me dijo, es que mi papá es geólogo y mi mamá es filósofa. El geólogo Michel Hermelín, que murió, y su esposa Marta Elena Bravo, que vive. Entonces para mí fue muy importante esa influencia de esa casa donde yo podía ver que había libros y había pensamiento. Y yo decía, estas dos cosas pues no solamente forman una familia, sino que están a la vista y quizá si uno saca un libro de estos, pues puede leer algo que también lo puede estar contando la piedra. Esa fue para mí una imagen, lo que nos convoca, la imaginación, porque yo creo que todo nace de imágenes, por lo menos en mi caso, y no solamente como fuentes de pensamiento, sino como fuentes de acción y de decisiones en la vida. Y en este caso para mí esa imagen fue muy importante. No sé si en ese momento yo me di cuenta de que era tan importante, pero pasaron los años y cuando dije, bueno, ¿qué voy a estudiar? Entonces ahí yo tenía una gran influencia de mi profesor de filosofía, Ignacio Álvarez, en el Jorge Robledo, y tenía también la influencia de la geología, de mi padre que era agrónomo, y yo decía, bueno, entonces tengo que escoger, parece que hay que escoger, porque no había algo sí, no había algo que me dijera, es que se puede estudiar geología y literatura juntas, no, eso estaba muy separado. Entonces yo en ese momento dije, bueno, si me voy por filosofía, quizá voy a estar mucho tiempo en una biblioteca y eso, quizá por la edad, me decía, no, yo quiero salir, quiero conocer Colombia, entonces me fui por el lado de la geología. Entonces la pasión estuvo desde el principio. Pasión desde el principio, unidos a una vivencia y a una imagen. Bueno, pero tú ahorita, fuera de cámaras, me decías que tú hacías geología desde la literatura. ¿Y eso cómo funciona? Sí, yo digo que yo ejerzo la geología a través de la literatura. Si yo no entiendo algo en términos generales, si yo algo no lo puedo describir poéticamente, no lo entiendo. Esa dificultad, digamos así, la he puesto en favor mío. Tratar de eso mismo que me enseñaron en la universidad y eso mismo que yo veo en mis recorridos, lo que trato es de describirlo poéticamente, pero para entenderlo. Y esa descripción poética pues se da a través de la escritura, que es lo que a mí más se me da, pues como una forma de saber si sí lo entendí o no. Y de ahí pues entonces da la vuelta y otras personas lo leen y quizás se hacen otras imágenes y pues continúa el ciclo, porque pues todos son ciclos en la naturaleza, no solamente los ciclos biológicos, sino que las rocas también tienen unos ciclos. Yo me dediqué a andar, a ir a un lugar, a ir a otro, o incluso en mi misma casa, decir, bueno, esto que estoy viendo, cómo me dijeron que era y cómo lo estoy viendo yo. O sea, contrastando todo el tiempo eso que estoy viendo con aquello que leo en los libros y voy y lo escribo. Entonces, básicamente eso yo creo que es la forma de ejercer la geología, porque pues los temas casi siempre son geológicos de una manera expandida, digamos. ¿Cómo eso geológico puede influir en el ser humano? Yo voy y recojo una piedra en un río y esa piedra cuando está debajo del agua tiene unos colores muy bonitos mientras está húmeda. Y uno se la lleva a la casa y se va secando y cuando uno llega a la casa
resulta que la piedra perdió los colores porque se secó. Entonces, pues yo digo, bueno, ¿qué estoy viendo acá? Yo digo, ¿será que es que uno de pronto no es capaz de conservar ese resplandor en su vida cotidiana? O quizá esa luminosidad de la piedra bajo el agua es un pedacito de sol que ella sostiene ahí, y ¿será que yo sí soy capaz de llevarlo en mi pecho? Pues cosas que me permiten realmente entender el fenómeno. Pero que además cuando te las escucho, escucho detrás de ellas poesía y escucho detrás de ellas imágenes, y de pronto eso me introduce a preguntarte un poco, bueno, ¿cómo defines tú la imaginación? Y si ella te ha servido en el ejercicio de la literatura, pero también en lo que tú ves en la geología, inclusive si hubieras decidido ejercer la geología sin la literatura de por medio. La geología es imaginación pura porque es una película en millones de años. Entonces hay que ser capaz de imaginar algo que está sucediendo a ese ritmo. Una cantidad de cambios a partir de lo estático. Uno ve una montaña y pues aparte de las formas, en ese momento, en esa fotografía, uno lo que ve es, bueno, esta montaña de dónde viene, cómo surgió, cómo subió, cómo bajó. Entonces es imaginación. Yo soy más de historias que de definiciones, entonces te voy a contar dos cosas que me parecen muy importantes, lo que a mí me marcaron, y es que, pues una es con un niño llega conocido, llega donde la mamá que está en la cocina y le dice, mami, imagínate que viene una bicicleta de 7 ruedas gigante por el cielo. ¿Y a qué será esto? Entonces va y averigua, y es que estaban dando en la televisión que venía un ciclón. Entonces, esas imágenes, esa imaginación infantil se queda de una manera tan potente que de ahí en adelante podría uno ponerle números, curvas, lo que sea, y nunca se va a aburrir porque uno tiene esa imagen adentro. Entonces, yo creo que uno construyendo su mundo a partir de imágenes potentes como esa, uno no se va a aburrir en el mundo, y yo creo que eso es lo más importante, gozarse el mundo a partir de la imaginación. Hay otra historia con la geología. Hace más o menos 200 años se creía que las montañas eran como algo que estaba debajo del mar y todo estaba inundado, el agua bajó y esas montañas quedaron ahí. Eso era una teoría que la sostenía el gran geólogo del momento. Era la persona que tenía más autoridad en Alemania, profesor de Humboldt, etc. Y sale un inglés que dice, a mí eso no me suena, unas montañas estáticas, unas montañas que simplemente se bajó el agua y quedaron ahí. Entonces no hay historia, ahí no va a pasar nada más, porque pues se bajó eso y listo, murió la historia de las montañas. Este era un médico que se había ya retirado y se había dedicado a trabajar la finca, y dijo, para mí la tierra es una imagen viva, es un organismo vivo. Yo estudié la sangre y la sangre fluye, y esto la tierra tiene que tener una vida. Y lo que pasa es que entonces el agua está fluyendo de las montañas y se lleva los pedacitos de la montaña, y el agua lo que quiere es acabar con esa montaña, pero por dentro de la tierra hay fuego, y ese fuego está haciendo levantar otras montañas, y eso es una cosa cíclica y llena de vida. Y esa imagen que él tenía, que la trajo de la medicina, resultó siendo la cierta. O sea, después de 200 años, ese es el padre de la geología, James Hutton, y todo partió de una imagen. Y sabes que lo más interesante, y por eso la cuento con esta otra historia, y es que era una persona mayor. O sea, él era mayor que el otro, que Werner, que era el otro, que era la gran autoridad. O sea, cuando este se graduó de medicina, Werner estaba naciendo. Entonces también es romper ese prejuicio, ese paradigma de que la imaginación es solo infantil. Esta persona mucho mayor, de hecho él murió al poquito tiempo de establecer esa teoría, nunca supo si eso sí iba a ser cierto o no. Entonces mira que se puede vivir imaginando e inclusive revolucionar el mundo en cualquier momento, en cualquier edad. A los que trabajamos en educación siempre se nos aborda que desde la literatura logramos cultivar otras competencias como la empatía, como el reconocimiento del otro. ¿Crees en el poder de la literatura como una fuente de cultivo de humanidad, como de humanismo en las personas? Se me ocurre otra historia. Me encanta. Imagínate que mi filósofo favorito, que es Ortega y Gasset, dice que somos razón histórica. Es decir, que no hay razón, sino que lo que somos seres fundamentalmente históricos. Lo que hacemos es narrar nuestra vida. Para mí, la forma de disfrutar la vida, de a veces ser capaz de aguantarla, en fin, dependiendo del momento que uno esté viviendo, es contarse una historia. No importa el lenguaje que uno use. Yo creo que ahí hay algo que es como para intentar unir, porque entonces no solo la literatura cuenta historias,
Nosotros contamos historias desde nuestro ser, con la idea de fijar las posibilidades infinitas de la vida. Inclusive eso es casi que física cuántica, porque si a mí me dicen que un electrón solamente existe cuando uno lo mide, yo creo que la vida existe cuando uno la cuenta. Imagínate, por ejemplo, a Eolo, el dios del viento de la mitología griega. Yo soy muy visual, todo lo tengo que imaginar, porque si no es que realmente no lo entiendo. Imagínate, lo parado en la cordillera de los Andes, soplando hacia el océano. Soplando, 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 y como pues todo en él es grande, en fin, alcanza a arrinconar esa agua contra Australia. Y entonces se lleva toda esa capita caliente, digamos, de superficial de agua con ese viento, y sube en la costa del Perú una corriente fría de abajo, porque pues, si uno quita esta agua sube la otra, llena de peces y mantiene la costa seca. Y resulta que entonces en un momento Eolo se descuida. Puede ser porque pasó Odiseo ahí, porque Odiseo se encuentra con él en la Odisea, y entonces él le regala una cajita y le dice, ahí están los vientos, cuídelos. Y Odiseo dice, no, pues abramos eso a ver qué pasa. Y entonces él le dijo, pilas, que eso no se puede trabajar así, que es como lo que la naturaleza nos dice, cuidado con todas esas fuerzas. Y entonces en ese descuido, él deja de soplar y se viene toda esa agua caliente otra vez. Ya no hay peces en la costa del Perú y empieza a llover horrible. Y ahí ya entendiste el fenómeno del niño. Uno dice, ¿cómo es que los griegos nos están contando, o serían capaces de contarlo si uno se los imagina, una cosa tan científica? O sea, yo no soy capaz de establecer como esa división. Yo tengo que echar mano de lo otro para poder entender. Entonces, si yo quiero tener empatía con esas personas que están sufriendo ciertos fenómenos, digamos, en el Perú, tengo que echar mano de historias, y esas literaturas de cualquier momento me ayudan a ponerme en los pies de ellos. Yo te cuento historias pues, que tienen que ver con ciencia y con cosas visuales y con geología y naturaleza, porque pues, son las que a mí más me gustan y las que todo el tiempo estoy estudiando. Y lo mismo, todo lo entiendo de esa manera. O sea, hace poco estuve en Segovia y en Remedios, que son unos pueblos que la gente discrimina y dice, no, eso es horrible, porque eso es... Pero ese oro que está debajo de todo Segovia, o sea, uno sentir que debajo de la casa de uno hay oro brillando, y que ese oro es como un pedacito de sol ahí que está en la tierra, uno empieza como a alucinar, y uno entrar a la cocina, querrá hacer un hueco y llegar allá. O sea, es imposible no hacerlo. Entonces yo escucho los problemas de Segovia, todo eso, y no los veo como simplemente algo de malos y buenos, sino de un influjo fuerte de la tierra que está contagiando a estas personas. Y hay que entender que si ellos hacen cosas que no son buenas, en fin, o están en una lucha desmedida, a veces pasando por encima del otro, también eso puede tener una comprensión a partir de la tierra. Yo te escucho y pues, además tú eres un niño raro. ¿En qué sentido? Un niño que le gustaba la literatura y la filosofía, pero también le debía gustar la matemática para poderse aproximar a un mundo que de todas maneras introduce fórmulas, introduce algunos otros elementos. Pero eso no es lo normal. O sea, lo normal es que los niños están como o las niñas están como en el me gusta el lenguaje o me gustan las matemáticas. ¿Cómo crees tú que uno podría hacer en un modelo educativo, en algo como para ir, que esas dos cosas no se separen tanto? O, ay, yo escogí tal carrera porque es que no tenía matemáticas. O yo soy muy bueno en esto, por el contrario, yo soy muy buena en matemáticas, pero qué jartera, no me pongan a exponer, no me pongan a escribir, no tengo que hablar. ¿Cómo hacer para que esas dos cosas que tú ves, aunque no logras separar, que piensas que en la educación se puede hacer, o qué pasó en la tuya, distinta a la de los demás, que indujo a eso? Se me ocurre pensar en una cosa que dice Goethe, este sabio alemán, precisamente en una época donde... Yo veo que los románticos son como lo tuyo. Sí, muy de los románticos. Ellos escribían novelas y después se iban acá a unas minas y a estudiar las montañas, y esas dos cosas están siempre en la vida de ellos, porque es que yo pienso que la imaginación sirve para cualquier cosa. Lo importante es atreverse a imaginar. Ahora, la pregunta, para no esquivarla, es cómo hacerlo.
cómo decirle a alguien o incentivar en alguien esa capacidad de imaginación. Goethe decía que uno debe encontrar su propio método de contemplación, como si fuera una obligación personal, ¿cierto? Así como uno debe tener una ética, debe saber manejar sus finanzas, debe tener una relación con sus sentimientos, con el amor, con la muerte, etc. Yo pienso que debería tener una relación con la contemplación. Pienso que una de las cosas curiosas puede ser, pues a ver, yo pienso que hay dos. Una, un poco de calle porque yo me he dado cuenta que cuando uno está en esos grupos de calles donde se junta ese crisol de personas que uno ha estudiado, el otro no, en fin, ahí se ensaya mucho, se ensaya a crear generalizaciones y explicaciones de la vida. Y el otro lado es la soledad y el vacío. Creo que una de las dos o las dos, conservar esos momentos en la vida cotidiana de una persona es muy importante, porque es ahí precisamente donde uno se atreve a generalizar. Y esas generalizaciones de qué es la vida, en fin, muchas de ellas pues no tienen sentido, pero dos o tres se van quedando y hacen que uno empiece a ver con un filtro propio. Yo creo que es lo más importante. Uno a veces dice, bueno, estoy trabajando en este lugar, en este otro, tengo estos retos, puedo escalar, en fin, lo que normalmente uno hace o saca la seguridad de quien lo acompaña, en fin, pero siempre reservar un poquito para la mirada personal y decir, bueno, esto que estoy yo viendo con respecto a mi mirada, ¿cómo se interpreta? Y así se va creando eso que decía Goethe, que es crear un propio método para la contemplación de la vida. O sea, es decir, una versión propia de lo bello. ¿Tú qué piensas en imágenes? Que para ti imaginar es como parte de tu aproximación al mundo. La imaginación puede tener la crítica de que fácilmente ella solita por sí se vuelve como una fantasía poco útil al ejercicio de la vida cotidiana de las personas. ¿Tú crees que esa capacidad o te ha servido a ti, por ejemplo, cultivarla sujetada a otro tipo de ejercicios, el método científico o otro tipo de competencia que uno diga que pueda contribuir a que si se cultiva una imaginación, pero en paralelo otro tipo de capacidad pueda ser mucho más fructífero, lo que le devuelve la imaginación como a la cotidianidad de la persona? Yo creo que cultivarla con la conversación, eso me parece que puede ser una cosa interesante. El diálogo en sí creo que puede ser la piedra angular, allí donde se empieza a edificar de un pensamiento. Pues los primeros filósofos nos lo han dicho, ese binomio Platón y Sócrates, uno contando las historias del otro, en fin, y siempre conversando. Yo pienso que ahí hay algo importante, esa conversación se debe cultivar. Y no solo en el debate, yo pienso que eso es algo que de pronto se confunde y es que debatamos, porque entonces yo respeto lo que tú dices y eso, sí, pero no necesariamente es todo dedicado a eso. Creo que también puede haber una continuación de las historias, como dicen que es la filosofía de la India, que es una prolongación constante, y entonces ahí sí estaríamos creando historias de verdad, porque prolongamos. Se lo leía a Byul-Chul Han, que dice que sí, estamos en la época de las historias, pero realmente no lo estamos, porque las de atrás no las estamos continuando. Es que son dos visiones, para la filosofía griega, para la filosofía occidental y los que estudiamos la filosofía occidental, siempre estamos montados en la mayoría en refutar o sea, avanzar representa refutar la teoría del maestro. Entonces Platón tenía que superar a Sócrates, Aristóteles tenía que superar a Platón, mientras que la filosofía oriental es una filosofía que no cambia tanto, sino como que se expande, como dices tú. Sí, son dos paradigmas distintos. Mira que acabas de decir una cosa muy curiosa que podría ser muy interesante, que podría ser aportar a eso de por qué se dividen, porque entonces como estamos en un continuo refutar, el lenguaje de la refutación termina siendo para muy poquitos y entonces ahí empiezan las ramas que nunca se hablan entre sí. Me gustaría preguntarte sobre esta tesis que tengo sobre la mesa. Te he escuchado un poco eso de yo no veo una cosa fuera de la otra, veo que la conversación, que la calle, pensemos en la educación superior, tú eres profesor, eventualmente vienes en aulas de educación superior, donde ya tenemos unos jóvenes con unas miradas que llegan inclusive a veces muy sesgadas,
¿Qué podría hacer uno en un proyecto educativo superior para garantizar que ese espacio universitario fuera un espacio creador de capacidad de conversación, de capacidad de imaginación y nutrir un poco como ese diálogo de las ciencias y el humanismo que nosotros separamos por escuelas? Acá está la escuela de las ciencias, acá está la escuela de las artes y las humanidades. ¿Cómo hacer para que eso genere como convergencia? Yo pienso que hay algo muy de nosotros y es el pertenecer a algo, ¿cierto? Pertenecemos a algo y nos apoyamos en ese pertenecer. Yo creo que si nos arriesgamos a soltarnos un poco, nos tocaría completar el resto de la visión de la realidad. Es decir, uno pertenece a algo y ya uno dice, listo, como esta tribu, o sea, somos escritores, o somos geólogos, o somos matemáticos, o somos humanistas, entonces nosotros vemos la vida así, entonces yo me pego ahí y simplemente quizá me arriesgo un poquitico, salgo e intento con esto, pero me quedo en la superficie. Pero si yo me atrevo a despegarme un poco de aquello que me da seguridad, eso me obliga a completar el resto de la realidad con mis propios pensamientos. Entonces quizá esa forma de descolocarse un poquito nos pueda ayudar a crear unos mejores equipos, ¿cierto? Con todo el tema de la comunicación que tenemos en este momento y la información. Ezra Pound decía, el poeta norteamericano, ¿dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que perdimos con la información? Y entonces, ¿qué tal utilizar esta cantidad de información para reversar a Pound? Pues para hacer el camino contrario. Entonces, quizá saliéndose un poquito, dejando a un lado la información que es lo que nos une, empezamos a crear un conocimiento propio y una sabiduría y entonces a ver qué pasa, hacer el experimento. ¿Por qué los ríos y las rocas terminan siendo el eje tan fuerte en tu proceso creativo? Obviamente, geólogo, eliges eso, pero sin duda ahí hay algo que te conecta profundamente con la naturaleza en eso, que puede ser que esté ahí, que nos pueda servir a muchos de inspiración. A mí me parece que son dos elementos maravillosos que siempre están en constante diálogo. Por algo que comentábamos ahorita, y es que el agua está empeñada en acabar con las montañas. O sea, si por el agua fuera, aplanaría toda la tierra. Ella lo que quiere es aplanarlo todo. Dijo, yo me voy a tomar mi tiempo, no importa cuántos miles de millones de años, pero yo estas montañas las acabo, y eso es lo que hace el río todo el tiempo. Un río lo que hace es coger pedacitos y pedacitos y pedacitos y decir, esto te lo gano. Y por el otro lado está ese fuego interior de la tierra, que es un fuego vivo, porque no solamente es el fuego que tiene la tierra remanente de cuando estaba, digamos, formando el sistema solar, sino que gran parte, incluso más de la mitad, son pura radioactividad. O sea, el fuego de la tierra estaba por dentro todo el tiempo, parece un organismo vivo. Y lo que hace entonces es levantar las montañas. Entonces es una tensión que, mira, que si uno va a los primeros filósofos, Empédocles decía que las fuerzas del amor y del odio están todo el tiempo en la tierra. Entonces yo pienso que esa misma tensión de agua y piedra impulsada por el fuego no es sino la tensión que hay entre las palabras de las historias que nos contamos. Hemos escuchado a Ignacio Piedrahita entre poesía, ciencia, literatura, filosofía, el poder de la tierra y en el fondo o en el corazón de todo esto, la imaginación como una fuerza creadora. Ignacio, gracias por este rato y esta conversación y por permitirnos compartir desde las historias, que cuál de todas más hermosas, aprendamos un poco de eso. Ignacio. Gracias.